Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Bienvenidos. Buenas noches, Luis. Buenas noches. Listo, Buenas vamos. noches, Lice. ¿Cómo están? Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de las actividades. Vamos a iniciar, como es de costumbre, presentándoles el documento correspondiente a la tarea que ustedes tienen que desarrollar dentro de esta asignatura para esta última semana. Y en pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales. Estamos en la unidad número 4, el suelo y sus irregularidades. Vamos a ver el subtema número 4, el suelo, organismos vivos en el suelo, impactos ambientales antrópicos que afectan el relieve de los suelos. Son los temas que nosotros vamos a tratar en el desarrollo de la presente clase. A continuación tienen el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la tarea correspondientes a esta cuarta semana. Recuerda que el trabajo es individual, debes leer el compendio de la unidad 4, tema número 4. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana? Dice las siguientes actividades. En la hoja de trabajo realiza la siguiente actividad. Primero, responde por qué la formación del suelo ocurre a través de un largo periodo de tiempo. La siguiente actividad dice dibuja un árbol con sus raíces, explica cómo las raíces le ayuda a la planta a relacionarse con el suelo. Y por último, anota en tu cuaderno dos políticas a favor de la conservación del suelo. Eso obviamente tienen que investigar también un poquito en cuanto al código, al código orgánico de la naturaleza. Ahí se encuentran justamente políticas o pueden consultar en el internet también políticas a favor de la conservación del suelo, especialmente aquí en el Ecuador. Y obviamente ahí tenemos una serie de políticas, una serie de leyes en las cuales obviamente lo que se busca es proteger, preservar y obviamente también mantener el suelo de nuestro planeta y especialmente de nuestro territorio. Ahí ustedes van a encontrar una serie de información bastante relevante. Son los temas que ustedes tienen que desarrollar como tarea dentro de la presente semana. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, tiene que ser claro, ordenado, deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja es fundamental, tienen que cumplir con esas actividades en la parte superior, obviamente cumpliendo con todos los datos, completando todos los datos que ustedes tienen en este esquema. Recuerden, por favor, que en función del contenido, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones que les permita a ustedes, obviamente, cumplir a cabalidad con todas las estructuras de la tarea para la presente semana. Y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 4 con el tema el suelo, organismos vivos en el suelo, impactos ambientales antrópicos que afectan el relieve del suelo. Correspondientes a la semana 4 de fecha 25 de noviembre. De hecho, esta tarea permite entregas justamente desde el 25 de noviembre. La fecha límite de entrega es el 10 de diciembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 13 de diciembre. Son los temas, obviamente, que se encuentran y los tiempos que se encuentran establecidos para el desarrollo de la presente actividad. Entonces, una vez que se les ha facilitado, una vez que tienen ustedes toda la información en cuanto a los puntos más relevantes del desarrollo de la presente tarea, vamos a iniciar con las actividades correspondientes al material de apoyo y vamos a ir viendo, vamos a ir analizando justamente cada uno de los temas que que se han planificado para el desarrollo de la presente clase. Y vamos a iniciar justamente tratando el suelo y sus irregularidades. ¿Cuáles son los impactos ambientales antrópicos que afectan a los suelos? Y vamos a ver en esta primera instancia, resolviendo, tenemos que entender qué es el suelo, cuáles son las características. El suelo es la capa superficial de la Tierra, la cual es compleja y dinámica, ya que permanentemente está interactuando con los factores físicos y químicos del ambiente, así como también con los seres vivos.
Es un componente primordial de los ecosistemas terrestres, ya que contiene elementos imprescindibles para los seres vivos, como son el agua y los nutrientes, la lignina, los taninos, grasas, resinas, pigmentos, enzimas, entre otros componentes. Además, es sobre el suelo que las plantas se anclan y de su composición depende el tipo de nutrientes que adquiere para su crecimiento. Así del suelo depende el desarrollo de todos los ecosistemas, puesto que las plantas son el inicio de todas las cadenas y redes tróficas que hemos también ido viendo en el transcurso de este proceso educativo. En cuanto a la formación del suelo, el suelo se va formando a partir de un proceso largo en el que intervienen diversos factores, tales como el clima, el relieve, la composición y profundidad de las rocas en las que se asienta, la presencia de seres vivos y también el tiempo. Esos son factores primordiales en cuanto a la formación. Pero también intervienen otras etapas que son las etapas de meteorización, de fragmentación, mezcla con material orgánica, estratificación y el suelo formado. Esas son también etapas en las cuales nosotros iremos viendo. La roca atraviesa un proceso de meteorización debido a la influencia de agentes meteorológicos, tales como el calor, el frío, las precipitaciones, las oxidaciones, entre otros eventos. Estos agentes provocan que la roca se vaya fragmentando y esos fragmentos se mezclen con organismos muertos o en descomposición, heces, material vegetal, bacterias, hongos, entre otros elementos que se encuentran en el suelo. Al pasar el tiempo, toda esta materia se estratifica y termina por formar lo que conocemos como suelo. El grado de inclinación influye en la infiltración del agua en el suelo. Así, mientras más agua ingrese, más activo será el proceso de formación. La orientación con respecto al sol determina el porcentaje de evaporación del agua. En cuanto a la etapa de composición, en los suelos se reconocen partículas tanto de origen orgánico como de naturaleza inorgánica. Las partículas de origen inorgánica son los minerales que representan el 50% de la totalidad del suelo. Las dominantes son la arena, la arcilla y el suelo calizo, mientras que en menor proporción se encuentran los dióxidos de hierro, óxidos y también sales. En cuanto a las partículas de origen orgánico, componen el 5% del suelo. El 45% restante está compuesto por aire y agua, dos elementos muy importantes ya que permiten la infiltración y disolución de los demás compuestos a través de la arena del suelo. Entonces ya sabemos cómo son, cuáles son las características en cuanto a la composición de partículas de origen inorgánica y de partículas de origen orgánica que están componiendo el suelo y obviamente sus porcentajes, como nosotros lo podemos encontrar directamente en la naturaleza, en el suelo, cómo se encuentran conformados. A continuación podemos ver las propiedades del suelo según su composición. Vamos a ver a qué nos referimos con propiedades. Son las características más representativas que tiene el suelo. Y aquí en este cuadro comparativo, nosotros vamos a ver justamente la permeabilidad, el almacenamiento del agua, la aireación y también los nutrientes en función de suelos arenosos, arcillosos y calizos. En cuanto a la permeabilidad, en el suelo arenoso es alta, en el suelo arcilloso es nula y en el suelo calizo es media. Cuando hablamos de permeabilidad, significa que obviamente tiene una alta incidencia en cuanto al suelo húmedo. En cuanto al almacenamiento de agua, el arenoso poco puede almacenar agua, el arcilloso puede almacenar mucha agua y el calizo puede almacenar poca agua. En cuanto a la aireación, el arenoso tiene buena aireación, el arcilloso tiene mala aireación y el calizo tiene buena aireación.
En cuanto a los nutrientes, el suelo arenoso tiene pocos nutrientes, el arcilloso tiene muchos nutrientes y el calizo tiene mucho calcio en este sentido. Entonces, esas son las características justamente en cuanto a las propiedades que tienen los suelos. En este caso, el suelo arenoso, el arcilloso y el calizo que hemos tomado como referencia dentro de este cuadro comparativo. En cuanto a la estructura vertical del suelo está formada por capas llamadas horizontes, los cuales tienen diversos tamaños. El conjunto de estos horizontes se denomina perfil del suelo. Esas son las características en cuanto a esta determinación. Y aquí justamente nosotros lo podemos ver, cuáles son las características de los horizontes y obviamente cuáles son cada uno de los horizontes y las características que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, aquí tenemos los horizontes, tenemos el horizonte A, tenemos el horizonte B y el horizonte B. El horizonte A es el suelo superficial de color oscuro por su alto contenido de humus y de materia orgánica y presenta gran cantidad de raíces y de seres vivos. Ahí obviamente se encuentra el horizonte A. En cuanto al horizonte B, llamado también subsuelo, su color es más claro porque no contiene humus, es rico en arcilla y sales minerales, contiene pocos seres vivos, ya no tiene muchos residuos de seres vivos. Y el horizonte B corresponde al material parental o roca que se encuentra en diferentes grados de meteorización. La meteorización es el proceso de fragmentación de las rocas en partículas minerales que se genera debido a la acción de la humedad y también de la temperatura. Entonces ahí tenemos los diferentes horizontes en cuanto a obviamente son las capas de los suelos. Ustedes han visto que en determinados lugares cuando cavan, obviamente va apareciendo en diferentes posiciones de diferentes colores del suelo. Obviamente así, obviamente es la característica en la cual obviamente se va distinguiendo las diferentes capas que tiene nuestro planeta y obviamente que los ha determinado como horizontes, horizonte A, horizonte B y horizonte C dentro de las estructuras de nuestro suelo. En cuanto a los organismos vivos en el suelo, en el interior del suelo habita un sinnúmero y diversidad de seres vivos. Entre estos se destacan las lombrices, ya que representan una gran cantidad de biomasa y cumplen un importante papel en el crecimiento de las raíces. Gracias a las galerías que excavan y al desarrollo de las plantas por sus nutrientes que sus heces liberan. Obviamente es importante justamente el trabajo que desarrollan en este caso las lombrices en el interior. Obviamente el suelo es obviamente uno de los más grandes biomasas que existen, obviamente por su diversidad en cuanto a flora y también a fauna. En cuanto a los impactos ambientales antrópicos que afectan el relieve de los suelos, cuando hablamos de impactos ambientales antrópicos, hablamos de todos los que no son naturales y obviamente son creados por o desarrollados por la mano del hombre. La mano del hombre obviamente es uno de los elementos o de las etapas más significativas en la parte negativa que ha tenido el suelo. Pues quien se encarga de destruir, quien se encarga de contaminar, quien se encarga de alterar los ecosistemas que se encuentran en el suelo. El suelo es considerado vital para los ecosistemas y el ser humano, por contener agua y nutrientes que utilizan todos los seres vivos. Una serie de actividades del ser humano, como la producción de alimento, la crianza de animales, la obtención de agua y la plantación de árboles, entre otras actividades, nos hacen depender de él. El relieve de los suelos se ve afectado de manera acelerada. Se calcula que 2.000 millones de hectáreas de tierra firme están siendo degradadas en todos los continentes por el uso que se les da para pastoreos, tierras de cultivo, crecimiento de la población, construcción de carreteras, minería y explotación petrolera. La necesidad de un medio de subsistencia ha volcado a las poblaciones a deforestar los bosques primarios, lo cual es especialmente problemático al realizarse en las laderas, ya que se produce su erosión. Entonces ahí prácticamente nosotros vamos viendo ya
justamente las actividades antrópicas desarrolladas por el hombre. La erosión del suelo, sumada a la contaminación y a la pérdida de bosques y tierras de cultivo, produce la capacidad de conservación de la humedad en los suelos, lo cual está comprometiendo la capacidad futura de producir alimentos. En la actualidad se considera que los problemas que deterioran la calidad de los suelos están directamente derivados del uso antrópico que hacemos de ellos, que hacemos del suelo. En cuanto a los efectos de la industria petrolera sobre el suelo, el petróleo es un líquido oleoso de origen natural compuesto por sustancias orgánicas. Se utiliza como materia prima para los combustibles, los plásticos, las pinturas y también los textiles. Se encuentra en grandes cantidades bajo la superficie terrestre, motivo por el cual se ha desplegado toda una tecnología para su extracción. El problema en este contexto radica en que causa diferentes efectos sobre la composición y el relieve de los suelos. Prácticamente el petróleo genera una alteración, una contaminación, una destrucción bastante determinante. Obviamente todos estos son los efectos contaminantes a cielo abierto, obviamente que van dañando, van alterando el relieve de los suelos, prácticamente van destruyendo. Y obviamente el hombre muchas de las veces no logra controlar, obviamente, las actividades industriales y esto genera grandes destrucciones de ecosistemas que obviamente en muchas de las especies, tanto en flora y en fauna, han buscado obviamente que las especies se encuentren en peligro de extinción. Esas son las actividades bastante negativas que se dan dentro de estas etapas. Pero vamos a ver un poco más acerca del suelo. Vamos a ir hablando un poco y vamos a darle un poco de conceptualización más determinante de qué es el suelo. En esta gráfica que podemos ver en pantalla, nosotros ya nos podemos ir dando cuenta a qué se refiere el suelo. Prácticamente es donde nosotros desarrollamos todas nuestras actividades, ya sea eh, comerciales, ya sea industriales, de producción, ya sean actividades domésticas, todas las realizamos en el suelo. Pero, ¿qué es el suelo? El suelo es la porción más superficial de la corteza de nuestro planeta, resultado de la desintegración de rocas y la acumulación de materia orgánica a lo largo del tiempo. Su formación es un proceso lento y complejo que depende de factores como el clima, el relieve, los organismos vivos, el material de origen y el paso del tiempo. Desde el punto de vista físico, el suelo está formado por partículas de diversos tamaños de arena, limo y arcilla, así como por agua, aire y materia orgánica en distintos estados de descomposición. Esta combinación determina su textura, la permeabilidad, la capacidad de retención de agua y también la fertilidad. Los suelos se organizan en horizontes o capas que reflejan los procesos de formación y transformación que les han dado origen. El suelo es fundamental para la vida del planeta, ya que actúa como soporte para la vegetación, permite la producción agrícola, interviene en los ciclos biogeoquímicos de nuestro planeta, almacena y filtra el agua, alberga una gran diversidad de organismos y contribuye al equilibrio del clima mediante la captura de carbono. Y son las características en cuanto al suelo. Ahora, ¿cómo está compuesto el suelo? Es importante saber. Una vez más, vamos a ver cómo está constituido. El suelo se compone de cuatro elementos principales que se combinan de diferente manera según el tipo de que se trate y las condiciones del ambiente. En primer lugar, tenemos los minerales, representan la mayor parte del suelo y se originan a partir de la descomposición de las rocas. Están formados por partículas de distintos tamaños, tales como arena gruesa, limo media y arcilla fina. La producción entre estos componentes determina la textura del suelo, que influye en su capacidad para absorber nutrientes y también absorber agua.
En cuanto a la materia orgánica, corresponde a restos de plantas y animales y microorganismos en distintos grados de descomposición, aunque representan solo el 2% y el 10% del suelo, aporta la fertilidad y los nutrientes más importantes para el crecimiento de las plantas. El agua ocupa los poros del suelo y es esencial para el crecimiento de la vegetación. La cantidad de agua disponible depende de la permeabilidad del suelo y de la precipitación que exista en estas zonas o lugares. Y por último tenemos el aire, ocupa los poros del suelo cuando no están llenos de agua. Es fundamental para la respiración de las raíces y de organismos como lombrices, hongos y también bacterias. Esos obviamente son justamente los componentes del suelo o cómo está constituido, cómo está compuesto el suelo. En cuanto a las características del suelo, vamos a ver cuáles son las principales características del suelo. Estas principales características podemos mencionar que se origina por la descomposición de rocas y la acumulación de materia orgánica a lo largo de todo el tiempo. Están formados por minerales, materia orgánica, agua y aire en proporciones variables según el tipo del suelo y las condiciones ambientales. Su textura depende de la proporción de arena, limo y arcilla y esto afecta a su capacidad para retener o no retener agua y también nutrientes. Se organizan en capas superpuestas denominadas horizontes que habíamos visto anteriormente, el horizonte A, B y C. Su fertilidad depende del contenido de nutrientes y también de materia orgánica. Y por último, existen suelos arenosos, arcillosos, humíferos, calizos y pedregosos. Son propiedades físicas y químicas distintas en cada una de estas etapas. Ahora es importante saber también cómo se formó el suelo. Vamos a ver cuáles son las características y vamos a ver cómo se formó el suelo. La formación del suelo es un proceso natural que ocurre a lo largo de miles de años. Comienza con la desintegración de las rocas debido a la acción del clima, los cambios de temperatura, el viento, el agua y el hielo. Este proceso, conocido como meteorización, fragmenta lentamente la roca hasta convertirla en partículas muy pequeñas. A medida que estas partículas se acumulan en la vegetación y los organismos como bacterias, hongos, lombrices e insectos suman materia orgánica al descomponerse. Esta materia orgánica se mezcla con los minerales de origen rocoso y aportan fertilidad, lo que permite el crecimiento de plantas, árboles de diversos tamaños. El paso del tiempo favorece que todos estos factores actúen en conjunto y conformen lentamente los distintos tipos de suelo, cada uno con características específicas según el tipo en el que se desarrolla. Por esta razón existen muchos tipos de suelos que varían según las condiciones ambientales, la biodiversidad presente y la historia geológica en cada una de la región. Pues obviamente las actividades volcánicas juegan un papel fundamental en cuanto a la formación de relieves y también a la determinación en cuanto a los diferentes minerales que existen en cada uno de los horizontes. En cuanto a los tipos de suelo, existen diversos tipos de suelo, cada uno fruto de procesos de formación distintos. Suelen clasificarse de acuerdo con los criterios, según su estructura y según sus características físicas. Vamos a ver en primera instancia según la estructura del suelo. Vamos a ver cómo se subdivide. Se subdivide en suelos arenosos. Tienen poca capacidad para retener el agua, son escasos en materia orgánica y por lo tanto poco fértiles. En cuanto a los suelos calizos, en ellos abundan los minerales calcáreos y las sales, lo que les confiere dureza, aridez y color blanquecino. En cuanto a los suelos humíferos, en ellos abunda la materia orgánica en descomposición. Son de tierra o de característica de color negra, muy fértiles y retienen muy bien el agua. En cuanto a los suelos arcillosos, están compuestos por granos finos que retienen muy bien el agua, por lo que suelen inundarse con facilidad. Y por último tenemos el suelo pedregoso. Están compuestos por rocas de distintos tamaños, son muy porosos y retienen muy poca agua. Esto, obviamente, la clasificación del suelo según su estructura. Vamos a ver la siguiente etapa, que es según las características físicas de los suelos.
Y tenemos los afisoles, son suelos arcillosos, ricos en hierro, son fértiles y también productivos. Los andisoles son suelos en los que se predomina la ceniza volcánica. Los aridisoles son suelos que se desarrollan en zonas secas con muy poca presencia de humedad. Tenemos los entisoles, son suelos poco desarrollados con presencia rocosa. Los gelisoles son suelos que se encuentran en regiones muy frías y suelen estar cubiertos de nieve y hielo casi todo el año. Tenemos los histosoles, son suelos con mucha presencia orgánica y de color oscuro, casi negro. Los insectisoles son suelos poco desarrollados que se encuentran en regiones húmedas, suelen albergar bosques. Los molisoles son suelos húmedos, fértiles y oscuros, predominan en áreas de praderas. Tenemos los siguientes que son los oxisoles, son suelos ricos en óxido de hierro de color rojizo típico de las zonas tropicales y subtropicales, son pobres para la actividad agrícola. Y por último tenemos los vertisoles, son suelos con gran proporción de arcilla, se encuentran en climas áridos y también en semiáridos. Entonces aquí hemos visto la siguiente clasificación que obviamente es según las características físicas de cada de uno de los suelos. En relación a las capas del suelo, ya habíamos visto anteriormente, en esta etapa vamos a reforzar un poco más. Las capas u horizontes del suelo son las siguientes y vamos a ver cuáles son los diferentes horizontes en los cuales están estructurando cada uno de ellos. Tenemos el horizonte O, es la capa superior del suelo, se compone de materia orgánica desprendida de las plantas, y es donde se desarrolla la vida de insectos y de animales. El horizonte A es la capa más fértil y tiene un color oscuro. Está formada por humus y minerales. Es donde se desarrolla gran parte de la actividad biológica del suelo. El horizonte B, su color es más claro y es donde se infiltra la arcilla, sales y óxidos que se arrastran del horizonte A. El horizonte C es donde se depositan y acumulan los materiales arrastrados desde las capas superiores. Contiene mayor proporción de minerales, arcillas y menos materia orgánica. Tenemos por último, tenemos el horizonte D, es la capa más profunda del suelo, está compuesta principalmente por rocas y es la más cercana a la roca mar. Esto en cuanto a las características o las capas del suelo. Las capas u horizontes que se encuentran en el suelo. Aquí tenemos una, obviamente, más determinante, la clasificación de horizontes como les hemos podido ver. Vamos a ver a continuación una de las etapas bastante complejas que tiene nuestro suelo, que es la erosión. Es prácticamente el transporte de partículas del suelo desde un lugar a otro a través de diferentes agentes que pueden ser el viento, puede ser el agua. Vamos a ver a continuación en qué consiste la erosión de los suelos. La erosión del suelo es el proceso mediante el cual las capas superficiales del terreno son removidas por la acción de agentes externos, como es el caso del agua, el viento, el hielo o las actividades humanas. Este fenómeno ocurre de forma natural a lo largo de miles de años, pero en las últimas décadas se ha acelerado debido a la deforestación y a la agricultura intensiva. Son los que deforman también la naturaleza. La erosión del suelo puede generar la desertificación de zonas productivas, la pérdida de vegetación nativa y el deterioro de los ecosistemas. En términos económicos, afecta la producción agrícola, obliga a usar mayor cantidad de fertilizantes químicos y puede llevar al abandono de determinadas tierras. Prácticamente generan un proceso de desertificación a partir de este proceso de erosión. Son las actividades y las características, los temas que nosotros hemos ido viendo en función del suelo, que es la parte primordial donde nosotros desarrollamos todas nuestras actividades.
tanto sociales, las actividades naturales, las actividades industriales, que son prácticamente quienes deterioran, quienes alteran la composición y el relieve de nuestros suelos. Y de esa manera, obviamente, nosotros obligamos a la naturaleza a que el suelo se desertifique, que obviamente se vuelva un suelo árido, sin ningún tipo de producción en cuanto a flora y fauna. Por lo tanto, es importante saber y reconocer todos estos procesos, obviamente, para tratar de enmendar, para evitar que se sigan destruyendo, que se sigan alterando determinados ecosistemas, obvio, a través de la mano del hombre, a través de la industria, a través de la agricultura, a través de la deforestación, vamos logrando que los suelos, obviamente, se vayan volviendo unos suelos infértiles, unos suelos en los cuales no se da ningún tipo de vegetación. Sumado con la actividad industrial, la actividad extractiva, sobre todo en el tema de petróleo, obviamente son los que destruyen, dañan, queman, contaminan diferentes estructuras del suelo, incluido el agua, otras actividades más que existen en en función de la contaminación de nuestro planeta y también del ecosistema. Es por eso que es importante que cuando las empresas obviamente vayan a desarrollar todos los procesos de explotación mineral, en especial las de cielo abierto, se lo haga de una forma integral, de una forma responsable, en la cual obviamente se busque el mínimo impacto a los ecosistemas, el mínimo impacto al suelo, el mínimo impacto al agua, a nuestra atmósfera, al oxígeno, que no se trate de contaminar ni de destruir. Señores y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Les recuerdo una vez más, antes de despedirme, que las actividades correspondientes a el test que tienen de este último tema, el test de la unidad número 4 ya se encuentra cargado. Solo espera que ustedes cumplan con los requerimientos como estudiantes para que se les siga habilitando y puedan rendir sus pruebas. Que señores y señores cumplan con las obligaciones que ustedes adquirieron con la institución para que puedan cumplir con esta actividad que es de carácter obligatorio. No es voluntario, es obligatorio el cumplimiento de los test de cada una de las unidades y con esto obviamente ustedes van sumando puntos para el final de este proceso educativo. Señores y señores, les deseo que tengan una feliz noche, que descansen y nos estaremos viendo hasta la próxima clase, ya cuando estemos ya en la última etapa correspondiente a la quinta unidad. Señores y señores, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima clase. Dios le pague, Lice, una buena noche. Muchas gracias, Lice. Una buena noche. Gracias, Lice.